Capítulo 1. Preparando el terreno y escogiendo las semillas adecuadas para sembrar tomates. Sembrar tomates puede parecer sencillo a simple vista. Pones la semilla en tierra, la riegas y esperas a que crezca. Pero para obtener una buena cosecha, jugosa y saludable, es fundamental entender y preparar con cuidado varios aspectos desde el principio. En este capítulo, te guiaré paso a paso en la preparación del terreno y en la elección de las semillas adecuadas, explicando no solo el qué, sino también el por qué de cada paso. Así lograrás un cultivo exitoso sin complicaciones, eligiendo el lugar ideal para sembrar tomates. Antes de siquiera pensar en sembrar, es necesario escoger el lugar donde vas a plantar. Los tomates necesitan mucho sol para desarrollarse bien. Lo ideal es que reciban al menos 6 horas diarias de luz solar directa. Esto se debe a que la fotosíntesis, proceso por el cual las plantas crean su alimento, depende de la luz solar, y el tomate es una planta que demanda mucha energía para crecer y formar frutos sabrosos. Además, el sitio debe tener buen drenaje. El tomate no tolera encharcamientos ni suelos saturados de agua, porque esto puede generar enfermedades en las raíces como la pudrición. Por eso, elegir un terreno o maceta con buen drenaje es esencial para que la planta crezca fuerte y sana. Preparación del suelo, la base de una buena cosecha. Un suelo fértil y bien preparado es el punto de partida para que cualquier planta se desarrolle óptimamente. Para tomates, el suelo debe ser suelto, rico en materia orgánica y con un pH ligeramente ácido a neutro, es decir, entre 6 y 7. ¿Por qué? La textura suelta permite que las raíces crezcan fácilmente y puedan absorber agua y nutrientes sin dificultad. La materia orgánica aporta nutrientes esenciales que el tomate requiere para su crecimiento, además de mejorar la capacidad de retención de agua del suelo, sin que quede saturado. El pH es importante porque determina qué nutrientes están disponibles para las plantas. Un pH muy ácido o muy alcalino puede bloquear la absorción de algunos minerales. Para preparar el suelo, remueve la tierra para airearla y eliminar piedras o raíces de plantas anteriores. Añade compost o abono orgánico bien descompuesto. Esto enriquecerá el suelo con nutrientes y microorganismos beneficiosos. Si es posible, realiza una prueba de pH y ajusta si es necesario con cal, para subir el pH, o azufre, para bajarlo. Selección de las semillas. La clave para la calidad del tomate. Elegir una buena semilla es fundamental para que la planta crezca vigorosa y produzca frutos deliciosos. No todas las semillas son iguales. Existen variedades para distintos climas, sabores, tamaños y usos, ensaladas, salsas, tomates cherry, etc. Algunos factores para elegir la semilla correcta. Variedad adaptada a tu clima. Las semillas de tomate varían según la temperatura y humedad del lugar. Sembrar una variedad para clima cálido en un lugar frío puede hacer que las plantas crezcan débiles o no fructifiquen. Resistencia a enfermedades. Algunas semillas son de variedades híbridas resistentes a plagas y enfermedades comunes, lo que facilita el cuidado y mejora la producción. Finalidad del tomate. Si quieres tomates para ensalada, usa variedades grandes y jugosas. Para salsas, las variedades pequeñas y carnosas funcionan mejor. Comprar semillas de calidad, preferiblemente en viveros o tiendas confiables, es una inversión que vale mucho la pena porque evita muchos problemas futuros. Germinación. ¿Cómo preparar tus semillas para un buen inicio? Antes de sembrar directamente en el terreno, la mayoría de cultivadores prefieren germinar las semillas en un lugar controlado, como semilleros o pequeñas macetas, para asegurarse que todas germinen y crezcan fuertes antes de trasplantarlas. ¿Por qué? Evitas que las semillas se pierdan por condiciones adversas en el suelo, plagas o falta de agua. Puedes controlar mejor la temperatura y humedad. Obtienes plantas más fuertes y resistentes para cuando las trasplantes. Para germinar, humedece una servilleta o algodón, coloca las semillas encima y cúbrelas ligeramente. Mantén el ambiente cálido, entre 20 y 25 grados centígrados, y con humedad constante. En pocos días aparecerán los primeros brotes. Luego, trasplántalos con cuidado a un semillero o maceta con tierra preparada. Capítulo 2. Técnicas de siembra y cuidados iniciales para el cultivo de tomates. Después de preparar el terreno y elegir tus semillas, llega el momento crucial. La siembra. No basta con colocar la semilla en la tierra.
El modo en que siembres y los cuidados que brindes en las primeras etapas determinarán la fortaleza de tus plantas y la calidad de la cosecha. En este capítulo, vamos a explorar en detalle las técnicas de siembra y los cuidados iniciales, siempre explicando el porqué detrás de cada paso para que entiendas su importancia y puedas aplicarlos sin complicaciones. La mejor época para sembrar tomates. Elegir la temporada adecuada es vital. Los tomates son plantas que prefieren climas cálidos y no toleran bien las heladas. Por eso, en la mayoría de las regiones, la siembra se hace a finales del invierno o principios de la primavera, cuando las temperaturas comienzan a subir, pero aún no son demasiado intensas. ¿Por qué? Las bajas temperaturas pueden retrasar o impedir la germinación. Las heladas dañan las plantas jóvenes, que son muy sensibles al frío. Un buen rango térmico favorece un crecimiento uniforme y saludable. Si vives en un lugar con clima cálido todo el año, puedes sembrar durante casi cualquier época, pero siempre evita los periodos más calurosos o secos para no estresar las plantas. Siembra en semillero o directo en tierra. Ventajas y desventajas. Existen dos métodos principales para iniciar el cultivo: sembrar primero en semilleros o hacerlo directamente en el terreno. Cada uno tiene sus pros y contras. Siembra en semillero. Permite controlar mejor el ambiente, temperatura, humedad. Reduce el riesgo de pérdida de semillas por plagas o condiciones adversas. Se puede seleccionar las plantas más fuertes para trasplantar. Requiere más tiempo y cuidado inicial. Siembra directa en tierra. Es más rápido y sencillo. Menor manipulación de plantas, menos estrés por trasplante, mayor riesgo de que algunas semillas no germinen o se dañen. Elegir la técnica dependerá de tus condiciones y experiencia, pero para principiantes se recomienda comenzar con semilleros para aumentar las probabilidades de éxito. Profundidad y separación ideal al sembrar las semillas. Al sembrar, la profundidad y la distancia entre semillas o plantas es fundamental. La semilla debe cubrirse con tierra a una profundidad aproximadamente 3 veces su tamaño. Para la semilla de tomate, esto suele ser 1 centímetro o menos. Si la entierras demasiado profundo, el brote tendrá dificultades para salir a la superficie. La separación es importante para que las plantas no compitan por luz, agua y nutrientes. En semilleros, deja espacio suficiente para que las plántulas crezcan sin amontonarse, generalmente unos 4 o 5 centímetros entre ellas. Al trasplantar, la distancia entre plantas en el terreno debe ser de al menos 30 centímetros entre cada una y entre filas para permitir buen desarrollo y circulación de aire, reduciendo enfermedades. Riego adecuado en las primeras etapas. El riego es uno de los factores que más influye en el éxito del cultivo. En la etapa inicial, el suelo debe mantenerse húmedo, pero no encharcado. Esto porque la humedad constante favorece la germinación y el crecimiento de raíces, pero el exceso de agua puede ahogar la semilla o generar hongos. Es mejor hacer riegos cortos y frecuentes para mantener la humedad constante, en lugar de regar mucho de una sola vez. Evita mojar las hojas, especialmente cuando las plantas son pequeñas, ya que la humedad en las hojas puede favorecer enfermedades fúngicas. El riego debe ajustarse según el clima, el tipo de suelo y la etapa del crecimiento. Protección inicial contra plagas y enfermedades. Los primeros días son cuando las plantas están más vulnerables. Algunas plagas comunes que afectan las plántulas son los pulgones, trips o ácaros, mientras que las enfermedades fúngicas pueden aparecer si hay exceso de humedad. Para prevenir plagas, mantener un ambiente limpio y ventilar bien el espacio donde están las plántulas es fundamental. Puedes usar métodos naturales como la introducción de insectos beneficiosos o preparar infusiones de ajo o neem para rociar suavemente las plantas. Evita el uso de pesticidas químicos en esta etapa para no dañar las plantas pequeñas ni el suelo. Capítulo 3. Trasplante y manejo del crecimiento de las plantas de tomate. Una vez que tus plántulas de tomate han crecido lo suficiente en el semillero, llega un momento decisivo: el trasplante al terreno definitivo o a macetas más grandes. Esta etapa es crucial porque implica un cambio en el entorno de la planta, y si no se hace bien, puede generar estrés que afecte su desarrollo. En este capítulo te explicaré paso a paso cómo realizar un trasplante exitoso y cómo manejar el crecimiento de las plantas para que sean fuertes, productivas y saludables. Además, te contaré los por qué
que justifican cada cuidado, para que comprendas la ciencia detrás del cultivo. ¿Cuándo es el momento adecuado para trasplantar? No basta con que la planta haya salido del semillero para trasplantarla, sino que debe tener características claras que indiquen que está lista. La plántula debe tener al menos 4 hojas verdaderas, no contar las primeras hojas llamadas cotiledones. Sus raíces deben estar bien desarrolladas pero no enredadas ni demasiado compactas. La planta debe verse fuerte, con un color verde saludable y sin signos de enfermedades o estrés. ¿Por qué esperar a estas condiciones? Si trasplantas muy temprano, la planta no tendrá suficiente vigor para adaptarse al nuevo suelo, lo que puede retrasar su crecimiento o incluso matarla. Si esperas demasiado, las raíces pueden crecer demasiado dentro del semillero y dañarse al trasplantar. ¿Cómo preparar el suelo o la maceta para el trasplante? Antes de sacar las plantas del semillero, es fundamental preparar el terreno donde las vas a colocar. Asegúrate que el suelo esté suelto, aireado y enriquecido con materia orgánica. Riega ligeramente el terreno para que tenga la humedad adecuada, facilitando que las raíces se establezcan. Si usas macetas, elige una que tenga buen drenaje y un tamaño adecuado, mínimo 20 centímetros de diámetro. ¿Por qué es importante? Un suelo bien preparado facilitará que las raíces se expandan y tomen los nutrientes necesarios sin dificultad. Y un riego previo evita que las raíces se sequen durante el trasplante. Técnica correcta para extraer las plántulas sin dañar las raíces. El trasplante puede ser estresante para la planta. Por eso, debe hacerse con mucho cuidado para evitar daños. Humedece ligeramente la tierra del semillero para que no se deshaga al sacar la planta. Con cuidado, suelta la tierra alrededor y saca la plántula de raíz con tierra adherida, evitando tocar directamente las raíces. Si las raíces están muy enredadas, puedes aflojarlas suavemente con los dedos para facilitar su expansión luego. ¿Por qué cuidar las raíces? Las raíces son el sistema que alimenta a la planta. Cualquier daño reduce la capacidad de absorber agua y nutrientes, lo que puede debilitar o incluso matar a la planta. Profundidad y distancia al plantar. Cuando pongas la planta en el terreno o maceta definitiva, la profundidad es muy importante. Planta el tomate enterrando hasta el primer grupo de hojas verdaderas, no solo el tallo. Al plantar profundamente, la planta puede desarrollar raíces adicionales a lo largo del tallo enterrado, lo que fortalece su sistema radicular. Mantén la distancia de al menos 30 centímetros entre plantas para evitar competencia y facilitar la circulación de aire. Cuidados después del trasplante. Después del trasplante, la planta necesita un cuidado especial para recuperarse y adaptarse. Riega inmediatamente para asentar la tierra y evitar bolsas de aire alrededor de las raíces. Protege las plantas de la luz solar directa intensa durante los primeros días, colocándolas a sombra parcial si es posible. Evita el riego excesivo para no provocar encharcamientos que dañen las raíces. Observa diariamente para detectar signos de estrés, plagas o enfermedades. Capítulo 4. Nutrientes, riego y manejo del estrés en el cultivo de tomates. Después del trasplante, las plantas de tomate comienzan su desarrollo activo. Para que crezcan fuertes y produzcan frutos de calidad, es fundamental atender 3 pilares básicos: la nutrición adecuada, el riego correcto y el manejo del estrés. En este capítulo, profundizaremos en cada uno de estos aspectos, explicando por qué son tan importantes y cómo aplicarlos de manera efectiva y sin complicaciones. La nutrición adecuada, más que solo abono. Las plantas necesitan nutrientes esenciales para crecer y dar frutos. Estos nutrientes se dividen en macronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, y micronutrientes, hierro, magnesio, calcio, entre otros. Para los tomates, cada uno tiene un rol específico. Nitrógeno, N, favorece el crecimiento de hojas y tallos. Fósforo, P, es vital para el desarrollo de raíces y la floración. Potasio, K, ayuda en la formación y calidad del fruto, así como en la resistencia a enfermedades. ¿Por qué es importante balancear estos nutrientes? Un exceso de nitrógeno puede hacer que la planta crezca mucho en hojas, pero produzca pocos frutos. Por otro lado, la falta de potasio puede generar frutos pequeños y de mala calidad. Por eso, es fundamental un abono balanceado y adecuado a la etapa del cultivo. Tipos de abonos y cómo aplicarlos. Puedes usar abonos orgánicos o químicos.
Pero para un cultivo casero y saludable, lo ideal son los orgánicos porque mejoran el suelo a largo plazo y son menos agresivos. Compost. Aporta nutrientes y mejora la estructura del suelo. Té de compost o infusiones de residuos orgánicos. Para aplicar en riego foliar o directo al suelo. Abonos orgánicos granulados o líquidos. Se aplican según instrucciones para evitar excesos. La aplicación debe ser gradual y en función del ciclo de crecimiento. Más nitrógeno en la fase vegetativa y más potasio en la fase de fructificación. Riego. ¿Cómo mantener el equilibrio hídrico? El riego es vital, pero el exceso o la falta pueden ser perjudiciales. Mantén la tierra húmeda pero sin encharcar. Es preferible regar temprano en la mañana o al final de la tarde para evitar la evaporación rápida. El riego por goteo es ideal para mantener un nivel constante y evitar enfermedades al mantener las hojas secas. Evita mojar las hojas para prevenir hongos. ¿Por qué es tan importante? Los tomates tienen raíces superficiales y necesitan agua constante para no sufrir estrés hídrico, lo que afecta el tamaño y sabor de los frutos. Manejo del estrés en las plantas. El estrés en plantas puede ser causado por temperaturas extremas, falta de agua, plagas o daños físicos. Para minimizarlo, proporciona sombra parcial en los días más calurosos. Mulching o acolchado alrededor de la base ayuda a conservar humedad y temperatura estable del suelo. Mantén un control constante de plagas para evitar daños que aumentan el estrés. Un suelo bien aireado y fértil también ayuda a que las plantas sean más resistentes. Capítulo 5. Cosecha, poda y prevención de plagas y enfermedades en tomates. Después de tanto esfuerzo y cuidado, llega la etapa más gratificante, la cosecha. Pero para mantener tu cultivo saludable y productivo a largo plazo, no solo basta con recoger los frutos, sino que también es fundamental saber cuándo y cómo cosechar, cómo realizar la poda correcta y cómo prevenir las plagas y enfermedades que pueden afectar tus plantas. En este capítulo te explicaré todo lo necesario para que disfrutes de una cosecha abundante y sostenida, entendiendo el porqué detrás de cada técnica. ¿Cuándo y cómo cosechar los tomates? Saber el momento adecuado para cosechar es esencial para aprovechar al máximo el sabor y la calidad del fruto. Los tomates deben cosecharse cuando tengan un color uniforme que corresponde a la variedad, rojo, amarillo, naranja, etc. Y una textura firme, pero ligeramente blanda al tacto. Cosechar muy verdes puede afectar el sabor y la maduración posterior. Cosechar demasiado maduros puede hacer que el fruto se dañe rápidamente. Para la cosecha, usa manos suaves o tijeras para evitar dañar la planta o el fruto. La importancia de la poda en el cultivo de tomates. La poda ayuda a mejorar la circulación del aire, controlar el tamaño de la planta y promover la producción de frutos de mejor calidad. Elimina los chupones o brotes que crecen entre el tallo principal y las ramas, ya que consumen energía que podría destinarse a los frutos. Retira hojas amarillas o enfermas para evitar que se conviertan en focos de infección. La poda debe hacerse con herramientas limpias y afiladas para evitar daños. ¿Por qué podar? Una planta bien podada concentra sus recursos en producir frutos más grandes y saludables y reduce el riesgo de enfermedades por falta de ventilación. Prevención y control de plagas comunes. Los tomates pueden ser atacados por diversas plagas, como pulgones, mosca blanca, trips y ácaros. Mantén la limpieza del área de cultivo, retirando hojas caídas o restos de plantas. Usa insecticidas naturales como jabón potásico, aceite de neem o infusiones de ajo para controlar plagas sin dañar el medio ambiente. Introduce insectos benéficos como mariquitas o crisopas que depredan plagas. Observa las plantas diariamente para detectar cualquier signo de ataque temprano. Prevención y control de enfermedades comunes. Las enfermedades fúngicas como el mildiu, la roya y el tizón pueden afectar seriamente los tomates. Evita el exceso de humedad en hojas y suelo. Asegura una buena ventilación en el cultivo. Utiliza variedades resistentes si es posible. Aplica fungicidas orgánicos preventivos, como preparados con extracto de cola de caballo o bicarbonato de sodio. Retira y destruye hojas o frutos enfermos para evitar la propagación.